La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Tora. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Padre, te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo por el día que nos ha dado. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu presencia, gracias por permitirnos vivir en este tiempo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Yo sé que tu venida está próxima, pero en estos últimos tiempos, Señor, tú lo dijiste a través de los profetas, que tu gloria será derramada y tu gloria se manifestará y cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Manifiesta tu gloria a través de nosotros. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por creer en nosotros. Gracias por confiarnos tu palabra. Gracias por confiarnos el ministerio de la representación, porque somos tus representantes aquí en la tierra. Gracias, Padre. Espíritu Santo, gracias. Tú vives en nosotros. No te vemos, no te sentimos, pero tú estás presente. Ahora, amado Espíritu Santo, toma el control de cada parte de nuestro ser. Nos sometemos ante ti. Yo someto mi cuerpo a mi alma la someto a mi espíritu y mi espíritu lo someto al Espíritu Santo. Me pongo bajo la cobertura de la sangre de Cristo y declaro que los cielos se abren y que todo es posible con Dios obrando en mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dele gracias a Dios. Qué hermoso día. No importa el clima, la temperatura, si hay lluvia, si no hay lluvia, no importa las circunstancias, no importan las malas noticias que oímos a diario. Nos mantenemos firmes, creyendo en la palabra de Dios. Dios pide de nosotros fe. Él dice que si tan solo podemos creer, todas las cosas son posibles. La fe se fundamenta en la palabra de Dios, en la palabra del Padre. La fe de Dios en nosotros se fundamenta en la integridad de Dios, en la veracidad de Dios, en la integridad de la palabra de Dios, en la veracidad de la palabra de Dios. Esos son los fundamentos de la fe. Si yo creo que Dios es íntegro, que Dios es veraz, que Dios no miente, si yo creo que la palabra de Dios es íntegra, que la palabra de Dios es veraz, que la palabra de Dios no miente, que la palabra de Dios produce todo aquello por lo cual fue enviada, si yo creo en ello, tengo un fundamento sólido para la fe. Y la fe se edifica a través de la palabra de Dios. Debe haber fe en nuestros corazones para provocar la manifestación del poder de Dios obrando los milagros que nosotros necesitamos, ya sea de manera personal, familiar, económica, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Los milagros son el resultado de la demanda del poder de Dios a través de la fe. Dios pide de nosotros, sus hijos, fe, que tengamos fe. Los milagros son el resultado de la fe en acción, la fe confesada, porque la fe se confiesa, la fe se declara. Debemos declarar lo que creemos en nuestro corazón. Así comenzó nuestra vida cristiana. La salvación nuestra y nuestra justificación se dio en el momento que creímos con el corazón y confesamos con nuestra boca. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fuimos salvos cuando creímos y cuando confesamos el señorío de Cristo. No basta con creer, debemos declarar la palabra de fe, debemos declarar lo que creemos. Cuando declaramos lo que creemos y lo decimos con firmeza, sin ninguna vacilación, entonces el poder de Dios
actúa y obra los milagros. En el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, versículos 27 al 31, leemos los milagros del Señor, los que Él hizo en 2 hombres invidentes. Dice la Biblia: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, salidos, divulgaron la fama de él por toda aquella región. Estos hombres ciegos recibieron el milagro. Dios obró, el poder de Dios se manifestó, la ceguera desapareció. Todo lo que no les permitía a ellos ver, toda lesión ocular desapareció. Los ojos de los ciegos se abrieron en aquella misma hora. Pero viene la pregunta: ¿qué fue lo que provocó el milagro de la sanidad para estos ciegos? La fe. ¿La fe en quién? Bueno, la fe de ellos. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Yo sé que el Señor Jesucristo nunca tuvo una crisis de fe. La fe del Señor siempre se mantuvo activa y creciente en su espíritu, porque el Señor Jesús dependió de la palabra del Padre, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, la palabra del Padre. El Señor Jesús no tuvo crisis de fe, pero era necesario que los ciegos, que estos hombres también creyeran, pero a la vez que si creían debían profesar su fe. Por eso el Señor Jesús provocó en ellos esa declaración y les hizo una pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo sanarlos? ¿Creéis que puedo abrirles los ojos? Y ellos tuvieron que dar una respuesta. Ellos dijeron: sí, sí, Señor. Confesaron su fe. Claro, liberaron la fe a través de su confesión. Entonces el Señor les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Apreciados, fe. Cada uno de nosotros debemos tener nuestra propia fe. El Señor dice: es necesario que usted crea. Eso fue lo que el Señor le dijo a la hermana de Lázaro cuando estaban frente al sepulcro a donde habían puesto el cuerpo de Lázaro hacía 4 días. El Señor dijo: Lázaro resucitará. Y ella dijo: sí, Señor, pero en el día postrero. Y él le dijo: mira, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Crea, solo cree y verá la gloria de Dios. Versículo 38, Juan capítulo 11. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Se necesita creer para ver la gloria de Dios manifestada. Y cuando la gloria de Dios se manifiesta, todo se resuelve. Solamente cree. Al que cree, todo le es posible. Padre, gracias. Tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra es la verdad. Glorifícate, Señor. Obra en esta hora y confirma la palabra. Yo declaro que toda confusión mental, toda perturbación en la mente de los oyentes, ahora mismo desaparece. Reprendo ese espíritu de confusión y lo echo fuera. Bendigo a los pastores, sus familias. Declaro sanidad para los cuerpos enfermos, prosperidad financiera. Bendigo el trabajo, las empresas de mis hermanos. Declaro protección. Estamos bajo la cobertura de la sangre del Señor Jesús y el enemigo no podrá hacernos daño.
Lo declaro, este es un día victorioso, un día glorioso. Declaramos la palabra de fe y llamamos las cosas que no son como si fuesen. Las puertas cerradas se abren, se perfeccionan los negocios, se cierran negocios, se firman contratos. Hay nuevas oportunidades en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.